Desde antes de posesionarse el nuevo gobierno, ya estalló la primera gran batalla política. Lo que parecía un simple trámite para elegir al presidente del Senado terminó convirtiéndose en una fuerte disputa que podría marcar la relación entre el Congreso y el presidente electo Abelardo de la Espriella. El Centro Democrático asegura que, por tradición, por ley y por el peso que obtuvo en las urnas, le corresponde presidir el Senado durante el primer año de gobierno. Sin embargo, desde distintos sectores comenzó a impulsarse el nombre de Alfredo de Luque, un senador que apoyó iniciativas del gobierno Petro y que hoy genera un profundo rechazo entre quienes votaron por un cambio de rumbo para Colombia. Pero la polémica no termina ahí. Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, lanzó una advertencia que ha encendido el debate nacional. Según él, sería un grave error que el nuevo gobierno intervenga en una decisión que corresponde exclusivamente al Congreso, pues eso enviaría un mensaje contrario a la independencia de poderes que Abelardo prometió defender durante toda su campaña. ¿Se están cambiando las reglas de juego antes de que empiece el nuevo gobierno? ¿Está en riesgo la unidad de la coalición que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia? ¿O simplemente estamos viendo el primer pulso de poder del nuevo Congreso? De eso hablaremos hoy, analizando las declaraciones de Gabriel Vallejo y las consecuencias que esta decisión podría tener para el futuro político del país. Doctor Gabriel, queremos hablar primero de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, específicamente en el Senado, con la apuesta que ha hecho el partido para ser los que logren la presidencia durante este primer año del cuatrienio. De hecho, ustedes, el Centro Democrático, son la segunda bancada en el Congreso de la República. Tienen mayoría ustedes, tienen 17 senadores de la República en el Senado, y son la fuerza después del pacto histórico, y uno no entiende por qué se propone el nombre de Alfredo de Luque, que es la cuarta fuerza del partido de la U, pero además un hombre que estuvo en su momento haciéndole el juego al proceso de paz de La Habana y que también votó algunas reformas del gobierno Petro. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando políticamente hablando en el Senado de la República, en esa disputa que hay por la presidencia del Senado? Demar, mire, lo primero es que hay que explicarle a los colombianos que la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, es quien determina cómo se debe organizar el Congreso para instalarse el nuevo Congreso. Eso es un procedimiento reglado. Como usted bien lo decía, este partido es la fuerza mayoritaria, al menos de los partidos que seguramente vamos a acompañar al gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. Y esto significa que tanto en la ley quinta, que determina cómo se componen las comisiones, por ejemplo, bajo un sistema de cociente electoral, también determina que cómo se escogen las mesas directivas. Y históricamente, en esta mecánica política, son los compromisarios los que terminan definiendo, digamos, esa composición y esa organización del Congreso. Y aquí viene lo importante, Demar. Aritméticamente, este es un tema aritmético, esto no es un tema de negociación política realmente, este es un tema aritmético. Tradicionalmente, en un código de honor del Congreso, y además soportado en la ley, se señala que el partido que tenga el mayor número de senadores, en este caso de representantes para la Cámara, es del partido de gobierno, es quien tiene el derecho a escoger las dignidades, en este caso de la mesa directiva de la plenaria del Senado o las dignidades de las mesas directivas de las comisiones. Y el Centro Democrático está ejerciendo su derecho legítimo a postular un senador honorable, Honorio Enríquez, que ha jugado además un papel determinante en el ejercicio de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y bueno, uno esperaría que esa tradición, ese código de honor del Congreso, ese respeto por la ley de bancadas, por la ley quinta además, pues se honre y se cumpla. Pero desafortunadamente, en mi opinión de manera equivocada y errada, pareciera que se quiere cambiar esa regla de juego y se está generando este problema. ¿Qué le hemos dicho al país? El Centro Democrático ha sido un partido de oposición coherente y con carácter y con determinación al gobierno del presidente Petro desde el día número uno de Mar. Aquí no hemos titubeado, aquí no hemos dudado jamás sobre la oposición que había que hacerle a Gustavo Petro porque éramos conscientes que le iba a hacer un enorme daño a Colombia. Aquí lo que hemos es sido coherentes con nuestra postura política, tan coherentes que mataron a Miguel Uribe Turbay, tan coherentes que nos han amenazado hasta más no poder. Y bueno, la verdad es que uno queda perplejo, se desconcierta cuando digamos, no solamente cuando se cambian las reglas de juego, sino que uno no entiende
¿Por qué? Además de ejercer ese derecho legítimo aritmético de Mar, yo insisto que es un tema aritmético, se propone a un senador de un partido, como usted bien lo decía, que tiene 8 senadores, y un senador que no solamente acompañó y fue decisivo en el proceso de La Habana de Mar, el doctor Alfredo de Luque, por supuesto a quien respetamos, tuve la posibilidad de ser compañero de él en la Comisión Primera de la Cámara, pero el doctor Alfredo de Luque del partido de la U acompañó decididamente el proceso de La Habana. La elección de la presidencia del Senado dejó de ser un simple trámite legislativo para convertirse en el primer gran enfrentamiento político del nuevo Congreso. En el centro de la polémica está la candidatura de Alfredo de Luque, respaldada por varios sectores, pero rechazada de manera categórica por el Centro Democrático. La colectividad sostiene que su oposición no responde a diferencias personales, sino al historial político de Luque. Recuerdan que apoyó iniciativas clave del gobierno de Gustavo Petro, como la Ley de Paz Total y varias reformas económicas, por lo que consideran incoherente que sea él quien lidere el Senado en el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. Para el Centro Democrático, el candidato debe ser Honorio Enríquez, argumentando que el partido tiene el respaldo político y el derecho, por tradición parlamentaria, de ocupar esa dignidad. Desde esa perspectiva, impulsar a De Luque significaría desconocer las reglas que históricamente han orientado la conformación de las mesas directivas. Este pulso político será una de las primeras pruebas para la nueva coalición de gobierno. El resultado no solo definirá quién ocupará la presidencia del Senado, sino también qué tan sólida es la unidad entre los partidos que prometieron trabajar juntos para impulsar el nuevo rumbo que eligieron los colombianos. Es decir, en una clara contradicción a lo que el doctor Abelardo de la Espriella expresó en su campaña y ha sido sus posturas públicas. Pero no solamente eso de Mar, no solamente eso. Yo sí quiero decirle al país y a ustedes que el doctor Alfredo de Luque votó la Ley de Paz Total, que es la responsable del desastre de seguridad de Colombia. Aquí hay que decirlo con claridad. La Ley de Paz Total es la que tiene sumida a Colombia al borde de la claudicación ante el terrorismo y la criminalidad promovida por Gustavo Petro y por sus aliados. Yo me pregunto si la visión del doctor de Luque frente al tema de seguridad, entonces es la misma visión del gobierno de Gustavo Petro. Pero no bastando eso, el doctor Alfredo de Luque votó las reformas tributarias del doctor Petro, reformas que tienen prácticamente asfixiados y ahogados a los empresarios colombianos y a la clase media. A la clase media colombiana la tiene asfixiada. Quienes pagan impuestos, quienes pagamos impuestos en Colombia, sabemos lo que ha significado la reforma tributaria de Gustavo Petro y el daño tan grande que se le ha hecho a la economía colombiana, favoreciendo el narcotráfico y favoreciendo la ilegalidad. Entonces yo me pregunto de Mar, y esta pregunta me la hago como colombiano, pero también como dirigente político, ¿cuál es la objeción? ¿Cuál es el problema? Se lo hemos preguntado al ministro del Interior, designado. ¿Acaso hay alguna objeción de que el Centro Democrático postule legítimamente a Honorio Enríquez para presidir el Senado el próximo 20 de julio? ¿El doctor Honorio Enríquez hay alguna objeción frente a Honorio Enríquez? Y lo curioso de Mar es que nos dicen que no, que bajo ninguna circunstancia, que el Centro Democrático es un partido hermano, si abro comillas y la cierro para citar textualmente al ministro del Interior, pero que además el doctor Honorio Enríquez no tiene ninguna tacha, que además ha sido amigo prácticamente personal del presidente de la Espriella. Entonces, cuando no hay ninguna objeción para aspirar a la presidencia, no entendemos. Termino con esto de Mar, y escúcheme que me haya extendido un poco. El presidente de la Espriella, tanto en campaña como una vez electo, reiteradamente manifestó en una de las características más importantes del Estado de Derecho. Aquí me acuerdo mucho del maestro Fernando Londoño en mis clases de Derecho Constitucional. El respeto irrestricto hacia la independencia de poderes de Mar. Quizás la característica más importante que demuestra que una democracia es sana es cuando hay una verdadera independencia de poderes. Y nosotros le creemos al doctor de la Espriella. De buena fe le creemos. Él ha dicho que no va a interferir en las decisiones del Congreso de la República. Lo ha repetido el ministro del Interior. A mí sí me preocupa de Mar y le hace un flaco favor y un enorme daño que antes de iniciar el gobierno se esté metiendo en una elección que le compete únicamente al Congreso. Claro que debe ser una decisión armónica. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría si un presidente de Colombia, pongamos el ejemplo del doctor Abelardo, públicamente diría, yo sugiero que el presidente de la Corte Constitucional sea X persona?
yo consideraría que el presidente de la Corte Suprema de Justicia fuera Y o del Consejo de Estado. Eso sería un irrespeto hacia una rama del poder público. O si no, entonces, cambiemos el artículo 150 de la Constitución y digamos que el presidente de la República es quien elige al presidente del Congreso. En mi opinión, eso le hace un enorme daño a la democracia colombiana. Una democracia que ya cuestionamos por qué el Ejecutivo viene cooptando al Congreso, haciéndole daño a la democracia. Entonces, Demar, eso es lo que está sucediendo. Y bueno, estamos en conversaciones con los compromisarios. A uno sí le sorprende, por ejemplo, que el gobierno esté buscando al partido Alianza Verde, un partido claramente petrista, que decidió apoyar a Iván Cepeda. Ayer nos notificaron en la reunión, Temar, irrumpió el doctor Barguil y el doctor Enrique Gómez a decirnos, señores, queremos contarles que el partido Alianza Verde llega a la coalición de gobierno, por Dios. ¿De qué estamos hablando? Esto no es un juego. Aquí necesitamos coherencia. Los colombianos votaron para derrotar un proyecto que está destruyendo a Colombia. Entonces, eso es lo que uno desconcierta, es lo que desconcierta, además. Eso es a grandes rasgos lo que viene ocurriendo y un poco nuestra posición. Uno de los mensajes que más repitió Abelardo de la Espriella durante su campaña fue que su gobierno no estaría condicionado por los intereses de los partidos tradicionales ni por los habituales repartos burocráticos. Su propuesta fue construir una mayoría alrededor de un programa de gobierno y no de acuerdos basados únicamente en cargos o cuotas políticas. Por eso el debate que hoy se vive en torno a la presidencia del Senado ha despertado tanta atención. Algunos sectores consideran que las decisiones del nuevo Congreso deberían reflejar el mandato que, según ellos, expresaron las urnas. Respaldar un proyecto de cambio sin regresar a las prácticas de negociación política que han sido cuestionadas durante años. En ese contexto, dirigentes cercanos al nuevo gobierno insisten en que las prioridades deben ser sacar adelante las reformas prometidas a los ciudadanos y preservar la independencia entre los poderes del Estado. La discusión, afirman, no debería centrarse en quién obtiene una posición de poder, sino en garantizar que el Congreso pueda debatir y aprobar las iniciativas que beneficien al país. El verdadero reto para el nuevo gobierno será demostrar que es posible construir consensos sin depender de los tradicionales acomodos políticos y manteniendo como principal referencia el programa por el que los colombianos decidieron votar. Bueno, no hay mucho que agregar ni que observar a esa excelente presentación que ha hecho el doctor Gabriel Vallejo. Pero este Congreso no es un Congreso cualquiera, doctor Vallejo. Este Congreso será definitivo para Colombia como lo fue el Congreso que acompañó a Álvaro Uribe en su primer gobierno. Le voy a mostrar un libro para enseguida hablar del tema. ¿Usted conoce este libro? Doctor Fernando, no logro aquí verlo, excúseme. No logro verlo. El libro Bolívar, el genio de América, de Luis Alfredo Ramos Botero. ¿Usted recuerda quién fue Luis Alfredo Ramos o quién es Luis Alfredo Ramos? Por supuesto, es un dirigente político colombiano muy importante, antioqueño, presidente del Senado y del Congreso de la República. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue el primer presidente del Congreso en época de Álvaro Uribe Vélez. Gran colombiano, inmenso colombiano. ¿Sabe dónde escribió este libro? En la cárcel. En la cárcel. Lo metieron en la cárcel de la manera más injusta y más infame a Luis Alfredo Ramos. Doctor Vallejo, ¿en qué estamos? Este Congreso no es un Congreso cualquiera. Este tiene que ser, como llamé al Congreso que acompañó a Álvaro Uribe, un Congreso admirable, como el Congreso que saludó el presidente y libertador Simón Bolívar. Congreso admirable. ¿Tendremos un Congreso admirable en estas circunstancias? Es mi pregunta. Doctor Fernando, yo coincido con usted completamente. El Congreso, mire, yo me siento honrado de que el pueblo colombiano, el Partido Centro Democrático, el presidente Uribe me hayan permitido llegar al Congreso de la República. Ha sido una enorme dignidad que yo valoro. Y a pesar de las estigmatizaciones del Congreso de la República es esencial para la salud de la patria, para la recuperación ética y moral de Colombia que la necesita. Yo esperaría, doctor Fernando, se lo digo con toda sinceridad, que este Congreso sea ese Congreso admirable al que se refería el Libertador. Hay muchas expectativas del pueblo colombiano, porque Todas. La situación que deja Petro al país es una situación absolutamente dramática en todos los frentes.
seguridad, salud, fiscal, minero energético, situación económica. Y aquí lo que Doctor Vallejo, ¿me permite una interrupción? por supuesto. Usted habló de la salud. Una señora en Cartagena dio a luz en la calle, al pie de una clínica donde no la recibieron. ¿Eso es posible? Le pregunto. Esa es una de esas escenas, doctor Fernando, que yo creo que le marcan la vida a cualquier ciudadano, a cualquier ser humano. A un país. A un país. A un país. De acuerdo, eso. Me tiene eso con el alma rota, doctor Vallejo. Con toda la razón, doctor Fernando. Eso es absolutamente espantoso, triste, doloroso. Y hay que decirlo con claridad, doctor Fernando. El responsable de la destrucción del sistema de salud es Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo. Y este gobierno, que por un tema ideológico quiso destruir el sistema de salud. Termino, doctor Fernando, diciéndole que no es que aquí simplemente el Congreso vaya a jugar el papel que tradicionalmente haya jugado. Aquí necesitamos un Congreso superior, un Congreso superior, un Congreso que inicie a recuperar la confianza del pueblo colombiano. Porque de lo contrario, doctor Fernando, si aquí rápidamente este Congreso no se vuelve un Congreso admirable, yo me temo mucho que la recuperación y la construcción de la patria milagro, como lo ha llamado el presidente electo Abelardo de la Espriella, prácticamente no será posible. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a Colombia, es que en esa visión, en esas propuestas que hizo el doctor Abelardo y que Colombia votó por ellas, votamos por ellas en segunda vuelta, en donde también lo quiero decir en estos micrófonos, doctor Fernando, el Centro Democrático, de una manera clara, transparente, de buena fe, sin que medie negociación y transacción alguna, se declaró partido de gobierno rápidamente, porque no solamente porque los postulados del doctor Abelardo son prácticamente idénticos a los nuestros, sino porque necesitamos que al doctor Abelardo de la Espriella le vaya muy bien para recuperar, insisto, a Colombia, para reconstruir a Colombia y hacer posible lo que él ha denominado la patria milagro. En este partido no ha habido dudas frente a eso. Y por eso, pues aquí lo que estamos es tratando de tener una coherencia con lo que el pueblo colombiano votó el pasado 21 de junio. Y por eso insistimos en que el doctor Honorio Enrique representa lo que fue la oposición al gobierno de Gustavo Petro. También le queremos decir a los colombianos qué ofrece el doctor Honorio Enríquez en su presidencia del Senado. Lo primero, garantías para todos los partidos, como debe ser en una democracia. Se compromete a tramitar los proyectos de ley del gobierno nacional que vayan en línea con su programa de gobierno y también los proyectos de ley que se presenten a discusión. Se compromete y ofrece una presidencia absolutamente transparente, honesta, que este Congreso, el gobierno corrompió, doctor Fernando. Es que aquí se nos está olvidando que este gobierno, por la irresponsabilidad, también hay que decirlo de los presidentes de Cámara y Senado, de un periodo, este gobierno corrompió al Congreso y hoy tiene en la cárcel al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo al país, eso es lo que nosotros le ofrecemos al Congreso, es un Congreso, una presidencia transparente, honesta, sin escándalos. Y al final, más allá de los nombres propios, esta discusión deja una pregunta que los colombianos no pueden perder de vista. ¿Qué clase de Congreso va a acompañar al nuevo gobierno? Porque la elección del presidente del Senado no es un simple protocolo. Es la primera gran señal política del cuatrienio. Es el momento en que los partidos muestran si realmente están comprometidos con el proyecto que dijeron respaldar o si volverán a imponerse los cálculos políticos de siempre. Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella insistió en que no quería llegar a la Casa de Nariño para repartir puestos, pagar favores o gobernar bajo las presiones de las maquinarias tradicionales. Su discurso fue claro: construir un gobierno sustentado en las ideas, en la recuperación de la institucionalidad y en un programa que respondiera a las necesidades de los ciudadanos. Ahora llega la primera prueba de ese discurso. Si el nuevo Congreso logra actuar con independencia, respetando las reglas y priorizando el interés nacional, Colombia podría comenzar una etapa diferente. Pero si desde el primer día prevalecen los acuerdos de conveniencia, las divisiones internas y las disputas por cuotas de poder, muchos colombianos sentirán que nada cambió. También es importante recordar que la democracia no consiste en que todos piensen igual. Las diferencias son normales y hacen parte del debate político.
Lo verdaderamente importante es que esas diferencias se resuelvan respetando las instituciones, las normas y, sobre todo, la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. Por eso, lo que ocurra el próximo 20 de julio será observado con enorme atención. No solamente porque se elegirá al presidente del Senado, sino porque esa votación servirá para medir el verdadero estado de la coalición que acompañará al nuevo gobierno y la capacidad de los partidos para construir consensos sin sacrificar los principios que defendieron durante la campaña. Los colombianos esperan resultados, esperan que la seguridad mejore, que la economía se recupere, que el sistema de salud vuelva a funcionar y que las instituciones recuperen la confianza perdida. Ninguno de esos desafíos se resolverá únicamente con discursos o con disputas políticas. Será necesario que el Ejecutivo y el Congreso encuentren puntos de acuerdo para sacar adelante las reformas que el país necesita. La expectativa es enorme, pero también lo es la responsabilidad. Los próximos días mostrarán si la política colombiana está realmente entrando en una nueva etapa o si las viejas prácticas seguirán marcando el rumbo del poder. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Considera usted que el Centro Democrático tiene razones para insistir en la candidatura de Honorio Enríquez? ¿O cree que Alfredo de Luque debería presidir el Senado como resultado de los acuerdos entre las distintas bancadas? Los leo en los comentarios porque este es un debate que apenas comienza y que seguramente marcará el inicio del nuevo periodo legislativo. Si este análisis le aportó información y contexto, recuerde apoyar este trabajo con un me gusta, compartir este video con sus familiares y amigos y suscribirse al canal para seguir muy de cerca todo lo que ocurra en el Congreso y en el inicio del nuevo gobierno. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.